Hola, buenas tardes. Muchísimas... ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros las conferencias siempre son un momento especial, un momento en el que nos permite compartir con nuestros clientes pues también la relación con los gestores, la cercanía de los gestores, y de alguna manera pues podemos hacer preguntas mucho más directas que de otra manera no podemos hacer, y nos parece muy importante. Nuestra relación con Paco empezó en el año 2004, es decir, ya llevamos unos cuantos años. Y esta es la cuarta vez que viene a Pamplona, con lo cual tenemos mucho que agradecer porque llevamos pues, casi 6 años de andadura, lo cual es mucho, ¿no? La mayoría de ustedes ya le conoce, con lo cual yo no voy a volver a extender en el currículum de Paco porque esto es un rollo. Y de alguna manera lo importante para mí de Paco es que tiene una trayectoria de 30 años en el mundo de la inversión y que, bueno, pues que en esa época ha pasado de todo, cosas buenas, cosas malas, con lo cual para mí eso me da tranquilidad en cuanto a la experiencia. La última vez que vino fue en el otoño de 2019. Del otoño del 2019 hacia aquí pues hemos pasado 3 años en los que hemos pasado una pandemia, una guerra, es decir, ha llovido muchísimo. El año pasado la conferencia que tuvimos era con Iván Martín de Magallanes y realmente él habló de la coyuntura económica, él hablaba de decir cuál es el problema que nos venía, que era, tras la pandemia había mucha liquidez en el mercado y venía un problema de inflación. Y hablamos de la inflación cuando todos los mercados, todos los centros, los bancos centrales decían que la inflación era transitoria. No, que esto es un problema, que se pasa enseguida. Pues no, estamos en una inflación desbocada, que era lo que de alguna manera, pues bueno, gestores como Paco, como Iván, pues decía que es lo que venía. Bueno, aquí nos encontramos con otra situación difícil de combatir, porque tenemos una inflación, lógicamente, con 2 dígitos hemos llegado. Ahora hemos bajado un poquito, pero estamos a 2 dígitos. Y los bancos centrales intentan combatirle. ¿Cómo intentan combatirla? Pues, lógicamente, subiendo los tipos de interés. Lo cual, si subo los tipos de interés, pues voy a tener menos dinero para comprar cosas en el día a día. Luego, claro, con eso los precios, pues, en principio, tendrían que bajar. A todo esto, en este momento, tenemos que añadir el conflicto bélico. En este momento, como sabemos, pues hay unos daños terribles a las personas, que eso es para mí lo más grave, y luego también afecciones a materias primas, cambios de cadenas de suministros, y que con todo lo que hemos hablado antes de la inflación, pues ¿qué nos lleva? Pues lógicamente nos lleva a una recesión. La recesión parece que es algo inevitable. Serán 3 meses, serán 6 meses, de eso no tengo ni idea, pero está claro que la recesión viene, ¿no? Y en los mercados, ¿cómo se vive eso? Pues se vive con volatilidad. Entonces, los índices europeos en estos momentos han tenido bajadas pues que están rondando el 20-25%, lo mismo los índices americanos, y encima la renta fija no se ha comportado mejor, o sea, no ha servido como de equilibrio, ¿no? Y también ha perdido pues del orden del 10-15%, cosa que en la renta fija normalmente compensaba un poco la renta variable. Bueno, pues creo que es una oportunidad tener aquí a Paco para ver cómo proteger nuestras incertidumbres, para ver cómo actúa el gestor para defendernos de la inflación, y cómo protege las carteras, cómo consigue rotar las carteras para defendernos de esos problemas, ¿no? Y bueno, estas y otras preguntas pues es lo que se van a desgranar un poco en esta presentación. La exposición de Paco va a durar 50 minutos, luego habrá media hora de preguntas y la idea es que para las 8:30, bueno, pues que podamos tomar un vino y de alguna manera pues estar con todos vosotros. Lo que sí os diría que si tenéis preguntas, tenéis unos tarjetones para hacernos llegar las preguntas, pues para que luego después tanto Marta como Ian estarán con Paco y serán ellos los que hagan las preguntas que todos ustedes pues puedan tener. Nada, muchísimas gracias, esperamos que sea de interés. Buenas noches. Gracias, Nuria. Y como siempre, encantado de estar aquí. Como tú dices, hace 4 años que no, 3 años que no venía. Y bueno, vamos a ponernos un poco al día de lo que hemos hecho, cómo hemos pasado la pandemia y cómo vemos el futuro, particularmente en nuestros fondos, ¿no? Porque el resto de cosas en el mundo, me podéis preguntar, pero va a ser más complicado, ¿no? Responder a ello. Nosotros como gestora seguimos con los mismos fondos que teníamos hace 3 años. Hemos montado simplemente 2 EPSVs como gran novedad y gestionando 1.700 millones en entradas netas, ahora veremos un poco por qué, y 27.000 partícipes, ¿no? Hemos hecho algo
bueno, ya teníamos en la cabeza desde hace muchos años y bueno, la verdad es que decidimos llevarlo a cabo progresivamente desde finales del año 2020, que es bajar las comisiones, porque la verdad es que tuvimos un año 2020 muy complicado con la pandemia, con pérdidas muy importantes y apenas tuvimos salidas de clientes. Entonces, para mí, bueno, nosotros llegó el momento de pensar en que había que agradecer esa estabilidad que nos dan los clientes, estar tranquilos en un momento tan tremendo con caídas del 50%, de alguna manera, y esa manera ha sido con una reducción progresiva de las comisiones y además una reducción que no depende de la cantidad que se tenga con nosotros, sino del tiempo y la confianza que se haya estado con nosotros. Entonces, progresivamente, hasta el cabo de 7 años, la comisión acaba bajando al 1%, ¿no? Y a partir de ahí se mantiene en el 1%. Bueno, ahora estamos en el 1,25%, en el 2024 bajarán al 1% todos aquellos que lleven 7 años con nosotros, ¿no? En nuestra SICAF, en Cobas Value SICAF, la hemos adaptado a la nueva regulación con 100 partícipes con un mínimo de 2.000 euros, que es, bueno, ya los tenemos, ¿no? Por si alguien está interesado en la SICAF, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido muchas novedades, pero bueno, algunas interesantes sí que ha habido, ¿no? Si vemos la columna de la derecha, seguimos todavía con algo de pérdidas ya pequeñas, pero algo de pérdidas desde el principio, desde hace 5 años. Y estas pérdidas se dividen en 2 fases. Una primera fase hasta el año 2020 en caídas importantes del 50%, fundamentalmente porque el mercado no estaba atendiendo mucho a la gestión value, a lo que hacemos nosotros, a las compañías muy baratas, estaba demasiado focalizada en las grandes compañías de Internet y en los grandes valores americanos, y nosotros pues, eso nos penalizaba como otro tipo de gestión, ¿no? A eso unimos algún error que cometimos, especialmente en una compañía que nos costó entre un 10 y un 15%. Es una serie de cosas que nos hicieron que los dos primeros años y medio no fueran nada buenos, ¿no? Esto, bueno, ya lo estamos recuperando y la verdad es que llevamos 2 años en los que hemos doblado el valor liquidativo, prácticamente ese 50% de caída lo hemos recuperado. Y estamos en una buena situación que se demuestra este año pues en el Fondo Internacional con la rentabilidad del 8%, cuando todos los mercados están cayendo, en Europa el 10, 15, 16%, en Estados Unidos el 25%. Bueno, empieza a ser lo que tiene que ser nuestra gestión, ¿no? Que sale a relucir en los momentos más complicados, ¿no? Y así llevamos pues 2 años francamente buenos y que ahora veremos, que esperamos que continúen así, ¿no? Esto es una gráfica de los últimos 2 años que incide un poco en lo que estamos comentando, ¿no? Aquí hay un tema interesante, ¿no? Que claro, en los momentos de recesión todos los clientes tienen ciertas dudas sobre es un momento peligroso para el mercado y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y bueno, yo siempre digo lo que yo hago, que es que invierto en los fondos y me olvido hasta que tenga otra vez liquidez, ¿no? Si creo en lo que hay en los fondos, si creo en los valores, si creo en lo que se está haciendo, lo mantienes y te olvidas, ¿no? Hay gente que obviamente pues tiene ciertos nervios, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces hay muchas maneras de explicar que no hay que ponerse nervioso, ¿no? Y una de ellas puede ser esta, ¿no? Que es 2 columnas. La columna de rentabilidad histórica de las bolsas mundiales, del Standard & Poor's, de la bolsa americana, ¿no? Pues la rentabilidad ha sido un 5,3% anual en los últimos 70 años. Bueno, pues si en los 10 días que más sube la bolsa no estamos presentes en esos años, en cada año, esa rentabilidad se convierte en el 0%. Es decir, en 10 días al año se obtiene toda la rentabilidad que se va a obtener en el futuro probablemente, ¿no? Entonces, si uno está fuera, ya no va a tener rentabilidad en los mercados. Y normalmente alguien que sale del mercado en un momento de nerviosismo, es muy complicado que luego entre en el momento adecuado, pues porque al final uno entrará cuando ya las cosas están más tranquilas, no hay portadas tan dramáticas en los periódicos, lo que supone que los precios estarán más altos, porque la gente está con más confianza. Entonces, nuestra recomendación muy fuerte es aprovechar la volatilidad, pero de la manera contraria a cómo se entiende. O no hacer nada,
o a invertir en los momentos de mayor volatilidad, de mayores caídas, que es lo que sistemáticamente yo he venido recomendando desde hace 30 años, como dice Nuria, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto al timing de mercado y en cuanto a una, digamos, aproximación a la filosofía de inversión, ¿no? Que luego podemos hablar más si queréis. Ahora vemos un poco nuestro fondo cómo está. Bueno, esto está un poco desfasado, hoy estamos al 94-95, pero con la particularidad que la línea de arriba es lo que nosotros pensamos que valen los fondos, es nuestra opinión, evidentemente, pero no nos hacemos trampas en el solitario y nos equivocaremos algunas veces, unas veces por defecto y otras por exceso, pero no andará muy lejos ese 236 de lo que pensamos que valen los fondos hoy, y eso ha subido sistemáticamente en los últimos 12-15 meses, ¿no? Y de eso nos vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay es tan grande entre la cotización actual cercana a 95-100 y 230-240, que es como vemos el valor de nuestras acciones, que lo normal es que tengamos rentabilidades muy positivas a lo largo del tiempo a partir de ahora, ¿no? Y eso a pesar de que en los últimos 2 años también han sido razonablemente buenas, ¿no? Entonces, nos da una señal muy positiva. Como vemos, este gap, esta distancia, es la más grande que hemos tenido desde que hemos empezado en Cobas. Y en mi etapa anterior en Bestinver y en general invirtiendo, una distancia tan alta solo la hemos visto en 2 o 3 ocasiones, ¿no? En el año 2008, con las caídas de los mercados tremendas en aquel momento, que nosotros caímos también un 50 o un 60%, en el 2020 también con la pandemia, en 2 o 3 ocasiones. Y ahora, sin digamos, una situación tan dramática, aunque tengamos la guerra que estamos viendo, pues el gap y el potencial es muy, muy grande, ¿no? Y esto lo vemos en números, ¿no? Estamos hablando de compañías siempre, buenas compañías, con retornos del capital del 30%, que es un retorno muy alto. La media de compañías en la economía es del 7-8% de retorno sobre el capital, es decir, cuánto pongo en un negocio y cuánto me da. Pues nuestras compañías ponen 100 en sus fábricas y les da 30, porque son negocios muy buenos y difíciles de replicar, ¿no? Y la clave es que esos buenos negocios están cotizando a 5 veces beneficio, que es un múltiplo muy, muy bajo. O sea, a pesar de las subidas, pues hemos conseguido mover el fondo de tal manera que seguimos teniendo en carteras compañías a 5 veces beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si pensamos que el beneficio de mercado normal debe ser 12, 13, 14 veces, pues para que pasen de 5 veces beneficio a 13 veces, pues estamos hablando del 130, 140% de potencial de revalorización, ¿no? Y interesante también que es el grupo de control, que son todas, bueno, la mayoría de ellas son compañías familiares en las que tenemos los intereses alineados, ¿no? Que muchas veces es un problema para nosotros cuando invertimos en compañías de ejecutivos que velan por sus intereses y más bien a corto plazo y no tanto por los accionistas a largo plazo que acompañamos a la compañía, ¿no? Esto en cuanto a la cartera internacional. En cuanto a la cartera ibérica que tenemos, pues muy parecida a la situación, con un potencial enorme y bueno, esperemos que poco a poco se vaya reflejando también, y con unas características de carteras pues muy parecidas, unos retornos de capital en las compañías muy altas, cotizando a un PER de 5,9, un poquito más caro que las de internacional, pero también precios estupendos. Y aquí tenemos el 90% de las compañías españolas que tenemos son compañías familiares, todas ellas con un grupo de control con intereses alineados a nosotros, ¿no? Entonces, en resumen, un potencial muy, muy interesante y de los más altos que hemos tenido nunca, ¿no? Aquí vemos un poco el desglose de la cartera, donde yo destacaría un número, ¿no? Un dato, ¿no? Llevamos 1 año y medio con un 44% de la cartera, entre un 40 y un 50% de la cartera invertidos en energía, fundamentalmente en energías tradicionales, en petróleo y gas, por una razón muy sencilla. Nosotros vemos que la demanda sigue allí y en cambio la oferta se ha paralizado. Luego lo veremos con un poquito más en detalle, ¿no? Y eso ha provocado en el mercado falta de petróleo y gas. Esto se ha agravado este año por la situación en Ucrania, pero ya venía de antes el problema.
O sea, el precio del gas en noviembre del año pasado estaba más alto que hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un problema que ya viene de atrás, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la transición tiene que venir, pero tiene que venir al ritmo que tiene que venir hasta que no haya unas energías que puedan sustituir completamente a las tradicionales. Las tradicionales hay que seguir invirtiendo en ellas, porque es que si no, no podemos encender las luces, tan sencillo como eso, o tener las fábricas fabricando. Todas necesitan gas y necesitan combustibles tradicionales, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos varios tipos de compañías de energía, luego las veremos en detalle. Luego tenemos unas carteras defensivas, o sea, el 25% de las carteras son defensivas y en la cartera ibérica el 35%. O sea, una cartera bastante defensiva en general, con residencias para la tercera edad, empresas de educación, escuelas, fundamentalmente en países nórdicos, empresas farmacéuticas, empresas de defensa, o sea, todas empresas que no dependen del ciclo económico, ¿no? Y bueno, tenemos un porcentaje relativamente alto en este tipo de carteras, ¿no? La verdad es que la situación de inflacionaria que hemos vivido, que estamos empezando a vivir, vamos, como decía, como no estaba aquí cuando hablaba Iván, pero vamos, o sea, lo venimos diciendo desde hace años. Tal es así que cuando escribí yo el libro que escribí hace 7 años, en el 2015, me dije, oye, si te quedas con una idea, por favor, quédate con una idea. Sé propietario de cosas, porque si no va a venir la inflación y te va a destrozar tu ahorro. Sé propietario de cosas, no seas prestamista, ni prestamista del banco, ni prestamista de Iberdrola con un bono. No, tienes que ser propietario. Y una de las maneras de ser propietario es ser accionista de compañías, que es propietario de los activos, ¿no? Y siempre por una razón muy sencilla, porque yo soy dueño de una empresa o dueño de mi carrera, soy médico, pues yo, si hay inflación, subo el precio de mi producto, subo el precio de mi servicio, subo el precio del producto que estoy vendiendo en mi fábrica, o sea, me adapto a la inflación. En cambio, si yo tengo 100.000 euros en el banco, pues este año, bueno, vamos, tengo 10.000 euros menos que el año pasado por la inflación. No me estoy enterando, no voy a manifestarme en la calle, pero tengo un 10% menos de poder adquisitivo. Cosa que como propietario no sufro este problema, ¿no? Estamos incrementando algo en la parte internacional, en la española no, de la parte cíclica de la cartera, porque es lógico, o sea, es decir, las compañías de energía, como hemos visto en los resultados, a nosotros nos han dado un buen resultado en los últimos 2 años. Estamos cambiando un poco la cartera hacia compañías que han sufrido por esta causa o por otras causas, ¿no? Entonces, como vemos, bajando un poco el peso en energía y subiendo un poco el peso en compañías cíclicas, ¿no? Y eso, si siguen comportándose así los valores, pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Bueno, y con esta descripción, a mí me gustaría, digamos que un poco como tema central de la charla de hoy, hablar un poco de energía, algo que nos tiene a todos preocupados, a ver si nos vamos a poder calentar este invierno o no, ¿no? Parece ser que este invierno sí. La duda que tenemos es si nos podemos calentar el invierno que viene por ahora. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema principal que tenemos y lo que ha causado esto? Bueno, pues que los países de la izquierda, Noruega, Estados Unidos, Norteamérica y Europa, quieren reducir sus emisiones, sin tener en cuenta que los países de la derecha, que son 6,4 billones de personas, quieren disfrutar de las mismas cosas que disfrutamos nosotros. Quieren que cuando una incubadora tenga un bebé de 7-8 meses, pues que haya una energía constante, que a la incubadora la tenga sin estropearse y que el niño se muera. O sea, hablo un caso práctico de algún libro que he leído, pero es que es la realidad. O sea, si no tienes una energía estable, no puedes desarrollarte como nosotros nos hemos desarrollado. O sea, podemos poner verde al petróleo y al gas, pero sin el petróleo y el gas, vamos, la población no seríamos 7-8 mil millones en la población del mundo, sería 1.000, 2.000 o 500, los que sea. O sea que tienen cosas negativas y tienen cosas muy positivas, fundamentalmente que nos han traído a todos hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los señores de los países de la derecha, China, Asia, Brasil, Latinoamérica, Indonesia, 300 millones de personas, la India 1,3 billones de personas, Filipinas 200, Bangladesh 200, estos señores quieren vivir como nosotros y quieren tener pues, una energía estable que les permita esa vida que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la demanda de energía
va a subir permanentemente en los próximos años, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas estimaciones globales que son todas muy parecidas por parte de los analistas y de los institutos que analizan de la situación que tenemos ahora y la que tenemos que tener en 10 años, por ejemplo, ¿no? Pues la demanda en exajoules, que es como se mide, son 600 millones en el 2019 y en el 2030 pues van a ser pues 10-15% más, 680, ¿no? Eso lo tenemos que cubrir con algunas cosas. Fundamentalmente será con renovables, ese crecimiento, pero será también necesario petróleo, será por supuesto gas natural, carbón probablemente descenderá porque será sustituido por otros combustibles como el gas, todos los que hemos dicho antes, con menos emisiones y a pesar de eso vemos un cuadradito rojo que es que necesitamos más energía. O sea, además de todo esto, necesitamos algo más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que habrá más energía, más gas, o si se puede acelerar las renovables, pero tiene su proceso, no puedes cambiar de la noche a la mañana, tienen su ritmo, ¿no? O no cerrarlas de carbón, que es lo que nos está pasando ahora, que como nos hemos adelantado a ciertas cosas, como cerrar las nucleares antes de tiempo, pues en Alemania tienen que volver a sacarlas en las centrales de carbón porque no tienen energía este año, ¿no? O sea, hay que decir que todos los combustibles van a ser necesarios y parece que el petróleo y el gas seguirán siendo claves por lo menos los próximos 10 años, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué ocurre? Pues que no ha habido inversión, porque este es el ejemplo del petróleo. Nosotros consumimos en el mundo 100 millones de barriles cada día. Entonces, si no hacemos nada, el problema que tienen los campos de petróleo es que cada año se van secando a un ritmo de 5, 6, 7, algunos el 20% anual. Los famosos gases de esquistos del fracking americano en los primeros 3 años pierden el 60% de su producción. O sea que ya tienes que estar constantemente invirtiendo para quedarte como estás. Entonces la línea que cae es como estaríamos dentro de 10 años si no invirtiéramos en nuevos pozos de petróleo a lo largo del tiempo, ¿no? La segunda línea es si nos mantenemos con los niveles de ahora y la tercera línea es que vamos a tener que seguir invirtiendo e invertir mucho más de lo que hemos estado invirtiendo en los últimos 5 años, que ha sido el problema fundamental. No ha habido inversión en petróleo en los últimos 5 años. Vemos que del año 2010 al 14 pues estamos hablando de 400, 500 billones de dólares de inversión para nuevos campos de petróleo y en los últimos 5 años la inversión ha caído un 50%. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que lo que nos está pasando ahora, que no hay petróleo. O sea, que decir, en estos momentos estamos consumiendo 100 millones, se están produciendo 100 millones de barriles diarios y el margen de seguridad que hay en Arabia, en Abu Dhabi, en los pocos países que tienen cierto colchón es de 2 millones de barriles. Como hay algún problema en uno de estos países, tenemos un problema muy, muy grave a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en general no se ha estado invirtiendo en los países occidentales pues porque no se ha incentivado a las compañías a invertir, porque se ha querido ir demasiado rápido en la transición y en los países en desarrollo, pues Angola, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, o Venezuela, por qué no hablar, no están ni mucho menos produciendo lo que tendrían, pues cada uno por sus problemas, pero también por la falta de financiación para esos proyectos, ¿no? Es mucho más difícil obtener financiación para un proyecto de combustible fósil que para cualquier otro proyecto en el mundo ahora mismo, ¿no? O sea, es una situación en la que la demanda está ahí, todas las expectativas es que suba, incluso por todos esos países que quieren vivir como nosotros, fundamentalmente, y no está habiendo inversión hasta ahora, ¿no? Ahora ya la empieza a ver, ahora lo vemos, ¿no? Esto es en el gas natural, que nosotros tenemos el 10% de la cartera, el 13 o 14 en GNL, en gas natural licuado. Como todos sabéis, el gas puede llegar a nuestras casas de 2 maneras, bueno, desde Qatar o desde Estados Unidos, que son los productores más importantes de gas, o de Australia, puede llegar de 2 maneras, por gaseoducto, o de Rusia, por gaseoducto o por barco.
Entonces a nosotros nos llegaba en Europa mucho por gasoducto. Al cerrarse los gasoductos rusos, solo queda una manera, que es por barco, por gas natural licuado. El gas, para transportarlo por barco, hay que hacerlo líquido. Y entonces eso requiere un proceso que requiere una inversión gigantesca. Y además que requiere una cierta visibilidad. No vas a invertir 2, 3, 5 billones de dólares sin tener una visibilidad de que vas a poder vender tu gas y vas a obtener una rentabilidad a esa cadena de producción, ¿no? Bueno, pues aquí vemos que lo que ha pasado con el gas ruso implica que digamos, la disfunción entre oferta y demanda de gas natural licuado en los próximos 5 años es brutal. La línea verde es la disponibilidad que hay ahora mismo y la línea gris es las necesidades que va a haber, muy altas, con el problema de que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Cuando tenemos un proyecto de inversión de gas para sacar gas de donde sea, pues necesitamos 3 o 4 años para que, desde que se toma la decisión hasta que sale el primer gas, pase el tiempo, ¿no? 4 años, ¿no? Entonces, en esa situación de mercado, nosotros hemos aprovechado para invertir, ¿no? Entonces, porque además de todo, porque claro, bueno, fenomenal, oye, esto pues lo ve cualquiera y dice, pues vamos, hay que invertir, ¿no? Pues invertimos en gas y petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué el inversor no está invirtiendo en este tipo de compañías? Bueno, pues, la primera razón, y probablemente la fundamental, es que han estado muy mal vistas en los últimos 5 años, o 10, vamos, desde que salieron evidencias del posible impacto humano y específicamente de los combustibles fósiles en el cambio climático, pues bueno, la tendencia ha sido a no invertir en esas compañías. Y entonces esto ha provocado que las compañías de energía en estos momentos tengan el menor peso que han tenido en toda su historia en el índice Standard & Poor's. O sea que son, digamos, hay muy pocos inversores invertidos en energía y minería en estos sectores, ¿no? Y esto ha creado la oportunidad que nosotros hemos aprovechado y estamos intentando aprovechar, ¿no? Nos parece que ahora el discurso está cambiando. Evidentemente nos estamos dando cuenta que efectivamente tiene que haber una transición, pero tiene que haber un ritmo adecuado, porque si no nos quedamos sin luz. Y es más, no solo nos quedamos sin luz, sino que no nos queda más remedio que utilizar fuentes peores de energía, como el carbón. O sea, no hay manera más eficiente de reducir el CO2, bueno, aparte de plantar árboles y otra serie de cosas, pero a nivel de oferta no hay nada más eficiente que eliminar el carbón y sustituirlo por gas. Claramente, porque el carbón es mucho más emisor de CO2 que el gas y es el mayor emisor de CO2 que puede haber a nivel industrial, ¿no? Pues eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Nosotros tenemos una exposición, bueno, en las dos cadenas, en la cadena del gas y en la cadena del petróleo, en todos sus segmentos. Y aquí vemos las compañías en las que estamos invertidos. Tenemos en infraestructuras del LNG en el 10% de la cartera, en productores puros de petróleo y gas el 13% de la cartera, en compañías de servicios, es decir, las que ayudan a los ingenierías, digamos, que ayudan a sacar esos pozos, ese petróleo de los pozos, y luego las compañías de transporte, fundamentalmente las marinas, las de barcos, que bueno, llevamos invertidas en ellas unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de compañías. Lo interesante de todas ellas es que nosotros no necesitemos que el petróleo esté muy caro para que nos salgan los números y las rentabilidades. Cuando, por ejemplo, en las compañías productoras de petróleo, a ver, porque en las de infraestructuras del LNG, en los proveedores de servicios y en las de transportes de gas, el precio del petróleo te da igual. Solamente es importante el precio del petróleo en las compañías que producen petróleo y gas. Ahí sí que es importante, ¿no? Porque es el precio de tu producto, ¿no? Bueno, pues eso solo es el 13%, ¿no? Uno puede pensar, oye, el 45% de energía en el petróleo es muy arriesgado. Sí, pero no depende el 45% de la cartera del precio del petróleo, solo el 13% de la segunda fila, ¿no? De la segunda línea, ¿no?
Eso tiene que quedar claro. Pero es que además, en esas compañías estamos asumiendo un precio de $60 del precio del Brent a largo plazo. Hoy está a 90. No estamos asumiendo 90 o $100 para que esas compañías nos resulten interesantes. Estamos asumiendo 60. Y con 60, este conjunto de compañías, Cosmos, BW, Cap, todas estas compañías están cotizando a 3 veces free cash flow, 3 veces beneficio, 3-4 veces beneficio. O sea, incluso por debajo de la media de la cartera. O sea, extremadamente baratas a 60. Desde luego, si el petróleo se mantiene a $90 durante 3 años, que puede ser, si la demanda nos sorprende positivamente, puede ser, porque hay muy poco colchón de oferta. Entonces, bueno, obviamente las rentabilidades serían mucho mejores de las que pensamos nosotros, ¿no? Pero ya de por sí a 60 son muy buenas rentabilidades, ¿no? O sea que tenemos un conjunto de compañías muy interesantes, pero con poca exposición al precio de la materia prima. Al final, infraestructuras del LNG son infraestructuras, se tienen que hacer las infraestructuras sí o sí. Tenemos que sustituir los gasoductos rusos y hay que hacerlo con infraestructuras del LNG. Se tienen que hacer. Además, estas compañías hacen cosas únicas. También alguien puede decir, no, es que eso, bueno, a lo mejor pues vendrá gente y al final no se gana dinero. Para invertir, en general, no solo para invertir en bolsa, lo más importante es que sea difícil copiar lo que haces, ¿no? Porque oye, tienes una playa fantástica, pones un chiringuito, te va fenomenal y la gente lo acaba sabiendo y al cabo del tiempo se ponen 4 chiringuitos y bueno, acabas teniendo un retorno normalito, ¿no? Bueno, pues son compañías que hacen cosas relativamente únicas, las dos de arriba. Si alguien quiere luego... Bueno, en Golar, de hecho, vamos a hablar un poquito más de ellas. Las de servicios de petróleo, lo mismo. O sea, las compañías sísmicas pues, van a tener que trabajar sí o sí, porque, como hemos visto, todos esos países quieren tener esa energía, ¿no? Y lo mismo en el transporte, ¿no? Bueno, en fin, que tenemos una exposición muy sana, muy diversificada, muy razonable y con unas perspectivas de futuro interesantes. Con una particularidad también, que aunque haya una recesión económica en los países occidentales, aunque no haya, incluso a nivel global, estas compañías no se verán afectadas, porque el ciclo de petróleo y gas tiene un ritmo distinto y tenemos un problema de oferta, de que no se ha invertido, no hay oferta. Entonces, que la demanda caiga un poco, suba un poco, no afecta demasiado la tesis de inversión. Entonces, poco para terminar, vamos a dar 2 ejemplos de 2 compañías de nuestra exposición. Una de ellas es Golar, que hace infraestructuras del LNG, que es nuestra mayor inversión ahora mismo en la cartera, con el 8% de la cartera. Y luego una de las compañías de extracción de petróleo, hemos escogido BW Energy, ¿no? Entonces, primero hablamos de Golar. Golar es una compañía que tiene algo prácticamente único. Se ha quedado ahora simplificado como un producto que prácticamente nadie hace en el mercado. Es con uno de estos metaneros modificados, lo que hace es, en vez de tener que implantar en tierra una licuefactora que coja el gas, lo haga líquido y lo pases al metanero y el metanero lo transporte, estos lo hacen en mar. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes acceder a campos de gas que están a 10 o 20 o 50 kilómetros de la costa. Claro, acordaros que el petróleo y el gas no se obtiene en Madrid o en Barcelona o en París, ¿no? Se obtiene en sitios complicados. Entonces ya estar en el mar en vez de tierra ya facilita mucho las cosas, ¿no? Para empezar, no te pueden expropiar los activos como le pasó a Repsol, porque te coges y te llevas el barco, ¿no? Entonces eso limita mucho el riesgo que asumes, ¿no? Pero luego facilita esas bolsas de gas que están muertas y que no podrían ser desarrolladas, porque te necesitarías unos gasoductos pues a lo mejor muy lejanos, muy largos, que no habría manera de hacer nada con ellos, facilita que se exploten. Entonces, es un producto que ahora mismo es absolutamente imprescindible en la situación que estamos. Por eso es una idea. Hablamos con la compañía hace 2 o 3 semanas en Noruega y nos decían que el gobierno alemán, el ministro alemán, por favor, ¿qué podemos hacer para que en vez de tardar 3 años en el proyecto, tardéis menos? No, es que no se puede, es un proyecto de esto necesitas 3 años, es imposible hacer nada. O sea, están en el ojo del huracán de forma positiva esta compañía, ¿no? Tal es así, es una compañía que ha venido creciendo bastante bien en los últimos años,
el EBITDA, digamos, es el beneficio operativo que tienen estas compañías. Y Golar, pues con los proyectos que ya están funcionando, pues está pasando de 200 y pico millones a 400 en el 2025, sin contar los nuevos proyectos que con total seguridad va a obtener, porque no hay prácticamente competidores que sean capaces de hacer esto en el mar tan bien como ellos. Son los únicos que tienen una experiencia ya de 3 o 4 años, desde el 2019, funcionando con Gili, que es el primer barco que se puso en Camerún con esta tecnología, y la experiencia, o sea que tiene la posibilidad de aquí a un tiempo de obtener varios contratos y pasar esta rentabilidad de 400 a 800 millones, redoblarla, ¿no? Estos son números relativamente conservadores. Teniendo en cuenta que la compañía vale 2.500 millones en bolsa, no tiene deuda, pues estamos viendo que la potencialidad es enorme para una compañía como esta. Por esto es el principal valor de nuestra cartera, ¿no? Con un 8%, ¿no? Y BW Energy es una compañía exploradora de petróleo. Sencillamente tiene derechos a explotar varios campos de petróleo, fundamentalmente en África y en Brasil, en el mar también. Y vemos está en un plan de desarrollo muy interesante, relativamente seguro, que le va a llevar de aquí a 2026 a 60.000 toneladas de barriles al año de producción, que son 20 millones de barriles, ¿no? Eso le va a dar, que sería la línea verde, pues un free cash flow de 300, 400 millones. Y hoy su capitalización bursátil son 600 millones. Una compañía que no tiene deuda. Entonces estamos hablando pues lo mismo. Otra vez estamos pagando 600 millones por una compañía que nos va a generar 300, 400, 500, dependiendo de cómo esté el precio del petróleo en esos años, ¿no? Insisto que como vemos, y lo vemos aquí abajo, nosotros no utilizamos precios muy agresivos de la materia prima, o sea, 90, 75, 65 y a partir del 2028 $60 por barril. Claro, si por cualquier razón estamos 4 años con el petróleo a $90, esta compañía puede generar 2 o 3 mil millones de dinero en los próximos 5 o 6 años, valiendo 600, o sea, una barbaridad el potencial que puede tener, ¿no? En fin, esos son 2 ejemplos. Al final, pues todo lo que tenemos en el sector es parecido, de igual de atractivo, y de ahí nos sale el potencial tan enorme de revalorización. Y la verdad es que, bueno, en los 2 casos, además, tenemos un accionista de referencia. Aquí es Sonan Pao, que es una persona muy conocida en el mundo de la energía y del mundo marítimo. Y en Golar lo mismo, Torolaf Troim, que es una persona noruego muy conocido, que es el mayor accionista en el mundo del marítimo noruego, que como es Noruega, por si no lo sabéis, es la cuna de marítima en Europa junto a Grecia, pero no seamos más de los noruegos por ahora. Y la verdad es que es el que ha impulsado Golar, ¿no? Entonces, estos son 2 ejemplos de por qué el valor objetivo de 230 o 40 es real y lo vamos a conseguir al cabo del tiempo. No sabemos cuándo, pero lo vamos a conseguir. Y yo diría que más bien pronto que tarde, pero bueno, ya veremos. La piel del oso no se puede vender antes de cazarla, ¿no? Entonces yo ya voy a terminar, que juega los Osasuna a las 8, si alguien se quiere ir rápido, y si no, todas las preguntas que creáis convenientes ya las responderemos, ¿no? Entonces, tenemos una cartera bastante bien defendida para todo lo que pueda venir, inflación, deflación, recesión. Al final tienes que estar preparado para todo, y la única manera de estar bien preparado es tener activos que están atractivos de precio, un buen precio, descuento, frente a su valor real, y cuando tienes activos que tienes con descuento con respecto a su valor real, aunque vengan mal dadas, te van a ir bien las cosas, ¿no? O sea que bueno, y a mí me gusta también resaltar, hombre, que ya llevamos 5 años de inversión en la mayoría de las compañías, tenemos una relación con todas muy buena, en general, y eso se nota también, ¿no? Si la verdad es que a lo mejor cuando empezamos con Cobas, a lo mejor alguna decisión fue demasiado rápida y precipitada y las cosas tienes que darle su tiempo, ¿no? Y ahora estamos en esa dinámica en la que ya todo empieza a funcionar. Llevamos mucho tiempo accionistas en las compañías. Cuando salimos de alguna, entramos en otras que también llevamos siguiendo tiempo. O sea, que la probabilidad de un error
dañino es muy baja. De errores siempre hay, ¿no? Yo siempre lo he dicho, pero históricamente hemos hecho 2 o 3 errores por año, ¿no? Ahora llevamos un par de años o 3 sin errores, o sea que ya nos toca alguno dentro de poco, ¿no? Pero bueno, eso es ley natural, o sea, no es imposible invertir sin tener errores, ¿no? Lo que tiene que ser es errores con gaseosa, ¿no? Como decía Dors, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? En fin, que un gran descuento con un potencial muy interesante y con bastante seguridad en las valoraciones que tenemos y bastante confianza en todo lo que hemos hecho en el trabajo de estos 5 años, ¿no? Oye, gracias, y yo encantado de responder a lo que sea necesario. Aquí. Agua de caja. Hola, se oye así, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. La verdad que es un gusto ver todo esto tan lleno. Y lo que os acabamos de decir, si queréis sentaros, pues seguro que hay algún sitio por ahí. Bueno, como habéis visto al principio, en cada sitio había una tarjetita con un boli. Todo el que queréis hacer una pregunta, van a estar Marta y Xavier, están en cada lado. O sea que os animamos a preguntar, ¿vale? Bueno, vamos a intentar bajar un poco, hacerlo un poco más informal todo esto que al final, pues bueno, ponemos la televisión, ponemos todo y todo es una incertidumbre. Parece que no hay una cosa buena o por la que alegrarse en el día a día. Y bueno, yo creo que ya nos toca, ¿no? Entonces, bueno, sí que, Paco, bueno, estamos en unos momentos de volatilidad bastante altos, sobre todo en los últimos meses. Unos momentos de volatilidad que, bueno, que nos incitan a tener más miedo a la hora de invertir o con nuestras inversiones y bueno, también que nos da esa incertidumbre a saber qué pasa, ¿no? Que siempre nos cuenta que viene el lobo y no sé si va a venir o no va a venir, pero bueno, tenemos que preparar para ello. ¿Has vivido tú en tu carrera algún momento de tanta volatilidad? Si lo has hecho, ¿cómo se han comportado tus fondos o cómo se han preparado? Y por meter un poco el dedo en la llaga, ya has contado, llevamos ya casi 6 años de rentabilidades negativas. No sé si es algo que te había pasado previamente y si es así, ¿cómo te recuperaste y cuál fue el catalizador para salir a rentabilidades más positivas? No, volatilidades, por supuesto que hemos vivido volatilidades. Yo he vivido muchas volatilidades, incertidumbres innata a esto. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el año 89, una compañera mía me dijo, bueno, vemos un momento de gran incertidumbre. Y así seguimos, después de 33 años, sí, 33 años después, seguimos con la misma incertidumbre que teníamos en el año 89. Pero siempre hay que matizar, o sea, decir que no nos podemos dejar llevar por las noticias que vemos porque hay una tendencia clarísima hacia la noticia negativa, ¿no? Porque nos interesa más que la positiva. Punto. Tan sencillo como se está en nuestra naturaleza humana. Y ampliamente demostrado. Entonces, nadie está hablando de que todas las monedas de los países emergentes han caído menos que el euro y que la libra y que el yen respecto al dólar, que se han comportado mucho mejor que el euro, por decir nuestra moneda, ¿no? ¿Y por qué ha sido así? Pues porque no tienen tanta deuda como nosotros, porque han subido los tipos de interés antes, porque no han regalado a sus ciudadanos dinero que no tenían, porque como no tenían dinero y nadie les creía, pues no han podido regalar dinero a sus ciudadanos, por decirlo de alguna manera, porque lo han hecho mejor que nosotros. Y entonces están teniendo un crecimiento pues muy sano. O sea, me parece que la India este año está creciendo al 7-8%, Indonesia al 5-6%, y como hemos dicho, son países con 6 billones de habitantes. China está flojeando, parece que el año que viene va a volver a subir, y el año que viene el PIB global
el Fondo Monetario Internacional, para lo que valga, ha dicho que va a crecer, en vez del 3,1, el 2,8. Bueno, no está mal, pues creceremos menos. Gran portada de periódico. El Fondo Monetario disminuye drásticamente el crecimiento. Bueno, oiga, no, vamos a crecer el 2,8 en vez del 3,1. O sea, a nivel global no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que en Europa y en Estados Unidos creceremos entre el 0 y el 1, y en los países emergentes crecerán entre el 4 y el 5. Bueno, ya está, pues eso es lo que es una economía global. Nosotros nuestros productos los vendemos en todo el mundo, no solo en Europa y en Estados Unidos, con lo cual ese 3% anual, que es la media de los últimos 50 años desde que China se ha digamos, abierto a los mercados, es la media de los 50. Pues estamos viendo a la media, que lo que pasa es que parece que en la prensa solo leemos que no se hunde el mundo. No, pues a lo mejor se hunde Ucrania, que los pobres están en una guerra terrible, y otros países, pero el mundo no se está hundiendo, ni muchísimo menos. Entonces, esa es la realidad. O sea, que el crecimiento ese año va a ser del 3 o 4%, y el año que viene del 3% o el 2,8 o el 2,5. Y eso nos vale. Solo ha habido un año en los últimos 50 con crecimiento negativo global, que fue el 2008, con un -1. Entonces, no podemos estar planteando nuestras inversiones pensando que en el 2035 va a caer el PIB un 1%. Bueno, pues es que vamos a ver si ganamos de aquí al 2035 dinero suficiente, porque cuando caiga el PIB y el mercado lo descuente y caiga el mercado otro 25%, pues bueno, tendremos ya mucho más, y entonces el 25 nos afectará menos, ¿no? No se puede siempre estar pensando en negativo, ¿no? Al final, oye, yo lo digo, también lo comentaba en el libro, ¿no? Es decir, oye, es mucho más agradable haber nacido en el 2015 que en 1963, que el año que yo nací. Es obvio, es evidente. O sea, no creo que nadie lo pueda negar, que es mucho más interesante haber nacido en el 2020 que en el 63. Es obvio. Igual que fue mucho mejor nacer en el 63 que en 1900. No sé, a mí me parece obvio, ¿no? O sea, no sé, qué drama haber nacido en el 2020. Me tengo que usar el teléfono, hay mucha más gente con agua caliente a nivel global, pero son francamente chorradas. O sea, quiero decir que creo que es bastante objetivo que el nivel de pobreza ha bajado, no solo nosotros, sino que en todo el mundo el nivel de pobreza ha caído drásticamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver las cosas con un poco de perspectiva histórica, ¿no? Y bueno, en esto de la inversión, ser optimista siempre es algo que viene bien, ¿no? Y en cuanto a la racha, pues no, la verdad es que no hemos tenido... Bueno, yo me acuerdo que en Bestinver, tuvimos un momento en el que una persona que hubiera invertido en el máximo, que fue en principios de 2007, cuando, por ejemplo, Bestinver Internacional estaba cotizando a... Bueno, no, hice un cálculo a 24, ¿no? Y luego cayó a 9 y luego subió a 24, ¿no? Pero yo hice un cálculo de tal manera que en un momento dado alguna persona en nuestro fondo había tardado 9 años en recuperar su inversión. Y entonces, con ese dato... y alguien preguntando en la sala, eso, pues estamos hablando hace 10, 13 años, no me acuerdo, ¿cuál es el plazo necesario para invertir? Pues con nosotros 9 años. O sea, nadie puede estar seguro con menos de 8 o 9 años, porque es la realidad en que se va a perder, o sea, que estamos por debajo de la inversión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es imprescindible para obtener una rentabilidad mejor que el mercado, ¿no? O sea, una persona con nosotros en aquella época estuvo 9 años perdiendo dinero, pero al final de un periodo de 20 años estábamos hablando de ganancias del 15% anual. O sea que son dos caras de la misma moneda. Hay que sufrir para presumir, y eso es así, ¿no? Y nosotros hemos tenido 2 o 3 años muy buenos, muy malos los primeros, y yo creo que se ha acabado porque el potencial es gigantesco. Entonces, a mí es lo que me da la visión de qué va a pasar, o sea, dónde está el potencial de los fondos. Es el único trabajo que podemos hacer nosotros, comprar cosas cada día más baratas y con más potencial, ir haciendo que eso vaya subiendo. Y yo estoy encantado del trabajo que hemos hecho en los últimos meses y 2 años, porque hemos conseguido encontrar cosas súper interesantes, muy atractivas y que van a subir claramente, ¿no?
Llevamos 5 años y medio, con un poco de suerte, antes no vamos a llegar a los 9 años esta vez, ¿no? Pero, no, hay que tener en cuenta que, hombre, hemos pasado, este año ha sido un año realmente muy malo para los mercados. Para nosotros está siendo un buen año, pero para los mercados estamos hablando en Europa entre el 15 y el 20% de caídas y en Estados Unidos entre el 25, 23, 28, dependiendo de los índices. O sea, son años muy negativos. Y nosotros, yo ya viendo compañías, vemos muchas compañías interesantes que han caído drásticamente, 40, 50, 60%. Buenas compañías, líderes en sus segmentos, ¿no? Con negocios sólidos, no compañías nuevas como Pelotón, la famosa de hacer bicicleta online en casa y tal, ¿no? Bueno, compañías con modelos no cuestionables y que han caído enormemente. Cuando ves muchas compañías así, pues ves que el mercado también ya tiene un cierto fondo, ¿no? Que no debería caer mucho más, ¿no? Y eso también es viento de cola para nosotros. O sea, es muy raro lo que nos ha pasado, por ejemplo, hace 3 o 4 años. No quiere decir que el mercado yendo muy bien y nosotros nada, ¿no? O sea, porque está todo el mundo centrado en Amazon y demás, ¿no? No sé, ¿se oye? Yo creo que alguna vez has comentado, como te decía ya en el tema de la volatilidad, que en el pasado, pues como el año 2020, esa volatilidad, en el caso de tus fondos, fue una volatilidad negativa y perjudicó, ¿no? Sí. Podríamos decir tal vez que ahora que haya momentos convulsos de volatilidad en bolsa, este año en ese sentido habéis podido, ¿no?, rotar la cartera, claro, y beneficiaros de esa parte de la volatilidad, ¿no? Sí, exactamente, lo estás diciendo muy bien. El problema que tuvimos en el 2020 es que, bueno, como era un tema absolutamente novedoso, una pandemia que nunca habíamos vivido, pues lo que pasó es que el mercado hizo caer todos los valores un 50%, un 40%, un 50%, bueno, excepto aquellos beneficiados por quedarnos en casa, ¿no?, y trabajar desde casa. Pero en general el resto de valores y los nuestros, que eran valores normales de la economía tradicional, un 50%. Entonces, no podemos hacer la gestión habitual que hacemos, ¿no?, que hicimos en el 2008, por ejemplo, ¿no?, caídas muy fuertes de compañías, otras nos hicieron 2 o 3 OPAs, entonces cambiamos unas cosas por otras y al final luego el rebote fue fuerte, ¿no? Entonces, lo más que hemos podido hacer en el 2020 es pum, pum, sin poder trabajar mucho, ¿no? Ahora sí que estamos pudiendo trabajar mucho y se nota en los valores objetivos de los fondos, porque hay muchos valores que se han comportado muy bien, que hemos multiplicado por 2, por 3 y por 4 en estos 2 o 3 años, y esos los hemos reinvertido en compañías que han caído un 40 o 50%. Entonces eso crea mucho valor y crea mucho valor, da mucha sostenibilidad a la cartera, porque te vas quitando aquello que ha subido mucho, que claro, lo que no puede ser es que suba mucho y caiga mucho y te quedes igual, ¿no? O sea, te vas quitando eso que ha subido mucho y te permite crear valor y además darle más seguridad a la cartera, ¿no? Porque al final, bueno, pocas probabilidades de caer, ¿no? Porque siempre a lo largo de la historia la gente te pregunta, no, habéis subido mucho, pero luego vais a caer. No, que yo, si hay algo que está caro, ya lo he vendido yo en el fondo, ¿no? Ya lo hacemos nosotros ese trabajo. No tienes que hacer nada. Lo normal es que irá vaya bien y siga yendo bien. ¿Es posible entonces que para soportar todos estos vaivenes o esos periodos tan largos de rentabilidad negativa, ¿no?, o tanta incertidumbre, una buena opción sea, sobre todo para la gente que no tiene tanta experiencia inversora, pues invertir de una forma más faseada, ¿no?, más periódica? Sí, es una manera de hacerlo. Es una manera, sí, al final acertar la inversión es más una cuestión psicológica o de personalidad que un problema de inteligencia, porque es que, vamos, yo explico las cosas en las que estamos invertidos y estas son de las difíciles, que hay otras que son mucho más fáciles. O sea, tenemos compañías que tienen 1.000 millones de euros en la cartera y valen 1.000 millones en bolsa y luego generan en su negocio normal 150 millones al año. O sea, es que es obvio que cualquiera de vosotros lo entendéis y compraríais mañana toda la empresa si tuvierais dinero. Pero no se puede comprar porque tiene un dueño, ¿no? O sea, entenderlo es facilísimo. Lo difícil es tener la paciencia para decir, oye, invierto en esto y a lo mejor no veo nada en 5 años o lo que sea, ¿no? Bueno, eso es lo complicado. Pero es lo que al final hace el trabajo interesante y nos permite dar valor añadido a largo plazo, ¿no? Que es que, claro, o sea, no es fácil. Si fuera fácil tener esa personalidad, si fuera fácil aguantar caídas del 50%, lo haría todo el mundo. Pero como no es fácil, ahí está la gracia. Entonces, cada uno tiene que buscarse sus trucos, ¿no? Yo en mi libro, pues yo también, y nosotros, cualquiera de nosotros, y los que gestionamos, tenemos ese problema, ¿no? O sea, hay que decir que nos entran las dudas, ¿no? Y
Y entonces, bueno, pues tienes que buscarte los trucos cada uno, ¿no? Yo en mi libro es que aplicaba algunos trucos, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? Pues no, pues yo qué sé, no mirar las cotizaciones, que no es fácil. Cuando vamos cayendo es fácil no mirarlas, pero cuando empieza a subir nos enganchamos, o sea, es natural, es lo que es, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tienes que combatir contra nosotros mismos, básicamente, ¿no? No leer los periódicos es probablemente algo más interesante, o leer solo los deportes o temas locales, ¿no? Que no son tan dramáticos normalmente, ¿no? Trucos, ¿no? Para estar tranquilo. Nosotros en Plusvalue siempre intentamos transmitir que lo que comentabas un poco, ¿no? Que el market timing es imposible de acertar, cuando va a venir ni buen momento ni mal momento. Entonces, al final es intentar invertir el exceso de liquidez que no necesitamos en 5 años o en largo plazo, invertirlo de una manera recurrente. Fomentamos bastante el tema de las aportaciones periódicas, bueno, es lo que hago yo también en mi caso, y por lo que tú dices, ¿no? Que es imposible predecir cuándo van a venir buenos o malos momentos. Al final te fías de un gestor que está trabajando y rotando la cartera por detrás, y al final pues lo más sensato es, conforme tienes ese excedente de dinero, invertirlo, entre comillas, sin pensar, ¿no? Si va a ser buen momento o si va a venir a una recesión mundial, ¿no? Entonces, eso nosotros somos bastante pesados. Me viene a la cabeza una anécdota con mi hijo pequeño, ¿no? Hace 4 o 5 años en Reyes les dimos, no sé, 50 euros a cada uno de los niños, tal, ¿no? Y luego la idea es pues, cada año en Reyes, ¿no? Tal. Y al segundo año o al tercero decían, no, yo en Cobas no quiero saber nada porque eso se va a cero, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso le seguimos metiendo dinero, ¿no? Cada año, ¿no? Y al final, como ha ido invirtiendo todos los años en las diversas fases, pues al final ahora, a pesar de haber empezado fatal y tener, digamos, desde el principio una rentabilidad plana, pues está teniendo una rentabilidad razonable por hacerlo sistemáticamente, o sea, sin pensar cada año, pum, 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 pum. Haces, estás en el ejemplo ese que mostrabas en el gráfico, ¿no? Que al final, pues desde noviembre, desde que se ha superado el tema de la pandemia, los fondos han duplicado. Entonces es verdad que el que aporta de una manera recurrente sí que es verdad que tienes que tener, claro, esa capacidad de generar liquidez constantemente, que hay gente que no la tiene. Bueno, yo lo que hago, o sea, en el fondo, lo mejor que se puede hacer es intentar entender bien lo que hacemos, ¿no? Las tesis de inversión no son muy complicadas porque nosotros no somos genios y entonces no sabemos cuál va a ser el software que va a funcionar dentro de 7 años, pero sí ciertas cosas más sencillas sí las podemos comprender, ¿no? Entonces, intentar hacer lo que hacemos nosotros. Yo estoy comodísimo porque, claro, como sé lo que hay en la cartera, sé los activos que tenemos, sé el descuento que tienen, dices, bueno, es que no es imposible perder dinero. Entonces, yo he dormido siempre muy tranquilo, ¿no? En ese sentido. Pero intentar hacer eso, intentar conocer bien lo que hay en la cartera en la medida de lo posible de nuestros conocimientos, porque claro, pero sí es verdad que muchos de nuestros clientes son empresarios, emprendedores, gente que ha tenido experiencia en el mundo de los negocios, y nosotros lo que hacemos es aplicar una visión industrial a la inversión. O sea, compramos una acción si mañana compraríamos la compañía entera. O sea, los ejemplos que estamos dando. Si no compramos una acción. No compramos una acción para que suba y vender con un 20% de plusvalía. No, compramos un activo tal con descuento del 50%. Ese es el invento. Entonces, eso es lo que da la mayor tranquilidad posible, saber que esos activos están ahí y con claridad, ¿no? Por hacer un poco... Nos han venido un par de preguntas de gente del público, que bueno, sí que has hablado de la falta de inversión en sectores más, energías más tradicionales como el petróleo y el gas, sí, pero no has hablado nada de uranio y energía nuclear. Te preguntan si la ves necesaria, qué opinión tienes sobre este tipo de inversión, sí, y si la ves necesaria, ¿por qué no? Sí, claro que la vemos necesaria, la inversión en nuclear. O sea, no es que sea necesaria, es que está ahí, es obvia. Los problemas que genera la energía nuclear son mucho menores de lo que se le achacan desde mi punto de vista, o sea, que tiene todo el sentido. Pero primero, es una decisión absolutamente política. O sea, que decir, nosotros y yo personalmente en los 30 años de inversión he intentado huir al máximo del boletín oficial del Estado. O sea, de algo que mi beneficio dependa de una firma de un ministro en un momento dado. O sea, cuanto más de mercado sea la decisión, mejor. Y cuanto menos dependa de una subvención o el boletín oficial del Estado, mejor. Y eso es así aquí y en todos lados. La energía nuclear es algo tan marcado por el Estado que es que no depende de ti, ¿no? Y luego alguna cosa hemos hecho, hemos investigado alguna compañía,
pero tampoco nos salía mejor, o sea, conocíamos mejor otras materias primas, fundamentalmente el gas, que nos sentíamos más cómodos con el gas que con el uranio en estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Y hemos visto a una compañía como Cameco y tal y cual, pero al final no nos acaba de convencer, no nos daba la misma seguridad que nos da toda la cadena del gas en la que hemos estado trabajando. Al final, oye, quiero decir, otra cosa muy importante, o sea, nadie te obliga a invertir en nada, o sea, ni en bancos, ni en Telefónica, ni en nada, o sea, uno invierte en lo que se siente cómodo, o sea, que da igual que otros estén invirtiendo en Amazon, en uranio, en lo que sea, o sea, nadie nos obliga a invertir en el sector inmobiliario en Nueva Zelanda. Oye, si el que conocemos es el de Pamplona, digo, oye, ¿por qué no analizas en Wellington? Joder, pues mira, es que me pilla un poco lejos, no sé. O sea, no por saber de una cosa tengo que saber de la otra. O sea, como dice Warren Buffett, la clave en esta vida es saber cuál es tu círculo de competencia. Da igual que sea grande o pequeño, pero lo importante es no salirse de él. Si solo conoces un barrio de Pamplona, pues un barrio de Pamplona, ¿qué le vamos a hacer? Oye, vamos a ver si al cabo del tiempo pasas a otro barrio, ¿no? Poco a poco. Hoy te vamos a pasear por el mismo barrio, no vas a conocer mucho más. Tenemos el tema de la inflación, que la ha mencionado Nuria en su presentación y tú también la has tocado a lo largo de tu exposición. Es uno de los problemas que estamos viviendo todos como inversores en nuestro día a día. No sé si nos podrías explicar un poco cuál crees tú que ha sido su origen. Mucha gente lo relaciona con la guerra de Ucrania. Si se termina la guerra, terminará el problema de la inflación. No, la inflación es un problema monetario siempre. La inflación es dinero en el sistema. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos 10 años, 12 años, se ha emitido muchísimo dinero y no se ha producido en la misma proporción. Y cuando tú tienes más dinero que productos, pues todos nos peleamos con ese dinero por el producto y entonces sube el precio. Es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, lo de Ucrania ha sido una anécdota. O sea, vamos a imaginar un mundo en el que estamos todos en paz, pero de repente el señor que con patrón oro y que no hay emisión de moneda, y de repente Arabia Saudí decide doblar el precio del petróleo. Pues ¿qué va a ocurrir? Que los dueños del petróleo se van a forrar y nosotros tendremos que, de cada 100 pesetas que dedicamos 10 a gasolina, ahora tendremos que dedicar 15 a gasolinas y dejar de consumir de cafetería o viajes y tal. Entonces los señores que son dueños de agencias de viajes o de tal serán menos pobres. O sea, la riqueza pasará de esos señores a Arabia Saudí. Pero la inflación se queda en cero. O sea, nunca la subida del precio de la energía es la causa de la inflación. La causa de la inflación es únicamente en la emisión de monedas por parte de los bancos centrales y los gobiernos en general, ¿no? Porque los bancos centrales están controlados por el gobierno en general, ¿no? Entonces, es un fenómeno monetario. Entonces, bueno, se ha tapado durante años porque el dinero no entraba en el sistema, se mantenían las reservas de los bancos no querían dar mucho préstamo porque también después de lo que pasó en el 2008, 9, 10, claro, todo el mundo se echó encima de los bancos, entonces los reguladores y todo el mundo, entonces el dinero se quedaba en los bancos. ¿Qué ocurría? Que ese dinero iba fundamentalmente al sector inmobiliario y a las bolsas, fundamentalmente a la tecnología en Estados Unidos, ¿no? Y eso hasta que llegó la pandemia. En la pandemia las autoridades fueron más avispadas y decir, bueno, en vez de dárselo a los bancos, porque los bancos a lo mejor no se lo dan a la ciudadanía, vamos a darle 1.000 euros o 2.000 euros a la ciudadanía. Entonces ya se lo tienen que gastar. Y entonces, bueno, efectivamente, cuando tú creas inflación, pues generas inflación, obviamente, cuando inflación. Y bueno, eso cuando acabará, pues cuando se saque el dinero del sistema. Bueno, voluntad para hacerlo. Pues a ver, o sea, ¿por qué los gobiernos, los bancos centrales emiten papel y emiten moneda? Porque las entidades más endeudadas ahora mismo son los estados. Entonces, cuando tú tienes deuda, cuanto menos valga la moneda, mejor. Es lo que está pasando ahora con la deuda pública española. Está bajando en relación al PIB, porque como tenemos inflación del 7-8%, resulta que tenemos que pagar un 7-8% más de impuestos y están retrasando un poco las subidas de gastos, entonces automáticamente baja la deuda pública. Entonces, al Estado que está muy endeudado le interesa inherentemente generar inflación. Ahora bien, si se sale
la gente a la calle y los camioneros te bloquean las carreteras y entonces pierdes votos. Entonces, tienen que decidir entre dos cosas, a ver lo que les hace perder menos votos, ¿no? La deuda pública con los alemanes y Bruselas quejándose de que es muy alta y tal y cual, y bueno, entonces claro, y que la inflación te ayuda a eso, y la gente en la calle diciendo que le cuesta un 10% más todo, ¿no? Entonces, es una decisión política que, bueno, dependiendo de quién presione más, pues los estados actuarán en un sentido o en otro, ¿no? Es muy difícil de predecir. En ese entorno lo único que podemos hacer es ser propietario de mesas, de sillas, de acciones de empresas, de casas, de lo que sea, pero ser propietario de cosas y ya que se arregle. ¿Crees que podemos llegar a niveles de inflación de más del 20% como están viviendo en países como Estonia, Lituania? Sí, puede ser. Sí, sí. ¿Cómo? En cuanto la gente pierde confianza en una moneda, se produce un fenómeno inflacionario brutal, pues como en Argentina, como muchos ejemplos que hemos conocido, ¿no? Claro. O sea, inflación es perder dinero hiperinflación es perder dinero en la confianza en la moneda, y eso, bueno, se pierde de un día para otro prácticamente. Mirando un poco eso, el tema de alta inflación, si miramos hacia atrás, nos viene a la cabeza la crisis de 1970. Sí. ¿Tú ves similitudes Sí. en la situación actual a la de entonces? Sí, sí, absolutamente. O sea, en aquel momento vino de la gran sociedad de Johnson y en Inglaterra también, o sea, es decir, de la idea extendida de que, bueno, se podía gastar lo que se quería, que es un poco la idea de ahora, y la gran sociedad, y luego la guerra de Vietnam. O sea, como siempre, el Estado se pasó de gastos y fue acumulándose esa situación hasta que en un momento dado explotó, ¿no? Y sí, es una situación relativamente parecida. El incremento de la masa monetaria te lleva a la inflación siempre. Es lo que es. Es que es lo mismo, o sea, más dinero en el sistema, y los mismos productos, pues hay que pagar más por los productos, claro, suben de precio. Es oferta y demanda. Bueno, pues siguiendo con este tema, vemos que la inflación está llevando aparejada una subida de tipos de interés bastante agresiva, ¿no? Pues se presupone que seguirá siendo un poco así. Y vemos que lo que ha sido activo refugio hasta ahora, o lo que nos han recomendado para las personas, o el dinero más conservador, más tranquilo, siempre ha sido la renta fija, ¿no? Pues bueno, vemos ahora que lo que decías tú, ni renta ni es fija, ¿no? Muchas veces. Y bueno, estamos viendo caídas importantes en el mercado también de renta fija. ¿Qué aconsejarías tú a un inversor que tiene que desinvertir o que tiene objetivos a menos plazo o que no puede soportarse a largo plazo del que estamos tanto hablando? ¿Qué hacer con ese dinero? Hombre, si el corto plazo estamos 2, 3, 4 años, pues sí, claro, o sea, tiene que invertirlo en algo, pues eso, tesorería, tal, sí, claro, con el riesgo de que, claro, si tenemos una inflación del 4 o 5% en 3 o 4 años, pues un 15% de pérdida. Bueno, pues es lo que es, ¿no? Si necesitas el dinero. Es lo que se ha vivido este año, ¿no? Y es lo que se ha vivido este año y lo que se puede vivir en los últimos 2 años. El año pasado el 5, este año el 10, el año que viene será el 7, pues estamos hablando el 20 y pico. Entre el 20 y el 25 vas a poder adquisitivo, pérdida en alguien que ha tenido 100.000 euros en el banco, empezando el año pasado, ¿no? Tienes que poner eso en la balanza con arriesgarte a invertir en activos reales. Que, vamos, yo lo tengo claro porque no he invertido nunca en renta fija, o sea, no sé, o sea, me parece tan... no es lo que se dice normalmente, me parece aberrante en el sistema que hay actual en el que se puede emitir todo el dinero que se quiera, y además es la única manera que tiene el Estado para salir adelante, porque es imposible hablar de recorte de ningún gasto público. Entonces, pues es que tienes el tiempo en contra como inversor en renta fija, absolutamente. Desde que se eliminó el patrón oro, la pérdida de valor de las monedas es un hecho inexorable. Claro, o sea, si me hablas a 2, 3 años, 4, pues es que claro, o sea, es verdad que los mercados, bueno, pues son muy volátiles también los mercados de renta variable, pero también es verdad que invertir en un mercado de renta variable después de que ha caído un 25% como este año, pues tienes más probabilidades de que salir adelante bien. Habla Ian de la subida de tipos de interés. Muchos de los que podéis estar en esta sala habéis llegado a pagar hipotecas con interés del 16% y llevamos unas décadas en las que el Euribor y los tipos han sido muy bajos.
¿ves posible que volvamos a tipos de interés de doble dígito? Complicado, porque yo creo que el problema que tienen los gobiernos ahora, la decisión que se tomará será más o menos pues llegar a una inflación del 5 o 6% anual y que le viene bien a los estados para que la deuda pública pierda valor y unos tipos de interés del 5 o 6%. Es decir, que en términos reales tú como ahorrador pierdas un 1% anual, que sea asumible, 1 o 2% anual, con tipos del 4%, 5% y inflación del 6-7%. Eso se puede asumir más o menos y pues una hipótesis real. El 10% es una hipótesis muy fuerte. Tener en cuenta que si se van los tipos al 10%, el Estado español, que tiene 1.400 trillones de deuda, tendría que pagar 140 billones de tipo de interés anual frente a los... Ahora está pagando 30 billones, me parece, como el 2%, así, ¿no? 25 o 30 billones, tiene que pagar de 25 a 140 billones. Fijaros lo que puede pasar con las pensiones y tienen que recordar 140 billones de euros, otros gastos para pagar los intereses. O sea, podríamos decir que es una anomalía tanto los tipos altos como también lo que hemos vivido de tipos bajos, ¿no? ¿Qué podríamos decir que es un tipo de interés sano para una economía? Bueno, históricamente hay un artículo muy bueno que sacaron hace 2 años, los tipos de interés en los últimos 900 años. Los tipos de interés han ido bajando. Bueno, obviamente, la rentabilidad en el siglo XIII, que se exigía una inversión, era más alta de la que se exige ahora. Entonces, ha ido bajando, contrariamente a lo que dice Piketty, pero bueno, eso es otro tema distinto, ¿no? O sea, obviamente ahora el mercado es mucho más fluido, mucho más eficiente y entonces la rentabilidad para un inversor ha ido bajando a lo largo del tiempo, ¿no? En una situación de patrón oro y estabilidad monetaria, pues a lo mejor un tipo del 2 y el 4% puede ser el ideal, porque al final un tipo de interés es la preferencia temporal de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, un 3-4% anual pues puede ser razonable en un sistema estable de patrón oro. Como no lo tenemos un sistema que se puede emitir cualquier cantidad en cualquier momento, pues es difícil decir cuál es dónde está el equilibrio, porque son todo decisiones políticas. Son todo decisiones políticas. Entonces, estamos al albur de la decisión. Bueno, que con las caídas que ha habido también en bueno, lo que hemos hablado, ¿no? De mercado americano, tecnológicas también que están sufriendo mucho este año, ¿sigues pensando que son compañías que todavía no están baratas? O sea, un poco tu respuesta sobre Facebook, las Meta, ¿cómo les afecta la subida de tipos? No, yo sigo, soy cliente de Netflix, uso Amazon casi todos los días, mi familia llega cada día un paquete de Amazon, o sea que sí, son compañías que dan un servicio absolutamente fantástico a la sociedad. Eso no hay ninguna duda. Pero como bien decía Warren Buffett, a mí me encanta la carrera espacial, pero prefiero verla desde el sillón de mi casa, ¿no? Pues eso, lo mismo. O sea, me encanta la innovación, me encanta todo eso, pero el mejor es el sillón de nuestra casa. El problema que tenemos es cuando tenemos una cartera a 5 veces free cash flow, que en 5 años se ha pagado la inversión y luego los siguientes 15 nos seguirán rentando los negocios de dinero, es muy difícil que una compañía cotizando a 20 veces beneficio entre en nuestro portfolio. Es casi imposible. O sea, estamos rechazando compañías que pensamos que valen el doble porque están cotizando a unos precios 7, 8, 9 veces beneficio. Compañías estupendas porque las que tenemos son igual de estupendas pero a 5 veces beneficio. Entonces es que no es lo mismo comprar a 8 que a 5. Entonces, o sea, solo subir de 5 a 8 es un 70% de rentabilidad. O sea, que es que está evidente, ¿no? O sea, que es mejor comprar a 5 que a 8 en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, fenomenal y estamos abiertos a todo, pero todavía no están en una situación en la que estamos cómodos, porque además es que algunos de los modelos de negocio no son estables todavía. Yo llevo hablando de Facebook varios años, además lo digo públicamente, o sea, que es que ninguno de mis hijos tiene Facebook. ¿A dónde va Facebook? Si la gente de entre 20 y 10 años no usa Facebook. O sea, ya ha pasado Facebook. Bueno, ahora es verdad que tiene Instagram, o sea, pero Instagram... ¿Se ha pasado Instagram? No sabemos. Ahora es con TikTok. No, todavía no se ha pasado. Pero que lleva 7 años Instagram. O sea, que esto es capital riesgo. O sea, yo no voy a jugarme mis ahorros a ver si los niños van a usar Instagram dentro de 7 años. Joder. Mucho mejor Barbie, que sabes que Barbie llevan 70 años usándolas y parece que por mucho que digan van a seguir usando las Barbies los próximos 60. Joder. O sea, que es lo que es... O sea,
modelos estables, modelos predecibles, ¿no? Y siempre ha sido así, o sea, es muy raro lo que ha pasado en estos años, que ya pasó en el año 2000, con la tecnología a unos precios exorbitantes y el resto del mercado a precio muy barato. O sea, se ha repetido lo que pasó en el año 2000. Antes de entrar Perdona, sí. estamos abiertos, somos accionistas de Samsung, del dueño de Samsung Electronics, que es una compañía tecnológica, son los líderes mundiales en chips de memoria, o sea, donde almacenamos toda la información en los diferentes productos que tenemos, son los líderes mundiales, es tecnología pura. Y, por supuesto, hablando de los móviles, ¿no? Pero, claro, estamos comprando la matriz, que vale 15 billones, y solamente la filial de Samsung Electronics y Samsung Biologics, que es la otra filial, las dos valen más que lo que vale la matriz. Entonces dices, bueno, pues vamos sobre seguro, o sea, compramos con un descuento del 70% sobre la cotización de Samsung Electronics, que además está bastante barata, porque tiene mucha tesorería y muy diversificada, no solo son los negocios que he dicho, ¿no? Entonces, estamos en tecnología, pero con seguridad, vamos. Antes de entrar a la conferencia hablaba con una clienta y me decía que para ella no es tanto la preocupación del tema de la guerra de Ucrania, que parece que es lo que estamos comentando constantemente, sí, sino ya pues, una recesión o un parón en la parte asiática, ¿no? En la parte de China. ¿Cuál dirías que es el mayor riesgo al que se enfrenta tu cartera? ¿O bueno, qué es lo que, si te preocupa algo, o sea, qué escenario sería el que te pudiera preocupar? ¿Y cómo? Sí, probablemente sea un escenario muy negativo ese de que Asia no crezca suficientemente, dejen de tener esas ganas de salir adelante, de salir de la pobreza y de emular lo que ha hecho China, ¿no? Lo que pasa es que me parece que hay una probabilidad muy baja, porque una vez que has visto a tu vecino hacerlo bien, las cosas bien, intentas copiar y los países intentan copiar. Vietnam ha copiado a China, ahora Bangladesh ha copiado a Vietnam y China. La gente está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la preocupación? Que de repente esos países, en vez de entrar en el mercado global, se volvieran a recentrar en sus propias economías, interviniendo, volviendo a regímenes pasados que no permitieran esa salir de la pobreza, ¿no? Yo, por ejemplo, estos días lo estoy pensando bastante con el Congreso del Partido Comunista Chino, ¿no? Y yo leí hace mucho tiempo un libro de un embajador español en China que me marcó, y hablo de él en el libro, ¿no? Que China, para los objetivos que tiene, necesita una economía que funcione y que sea igual de dinámica que la americana. No puede tener una economía anquilosada, esclerotizada e intervenida, porque entonces no genera la riqueza suficiente como para tener la posibilidad de recuperar Taiwán, que probablemente es su mayor objetivo histórico, ¿no? Entonces, creo que jamás China cometerá el error de pasarse demasiado en anquilosar el dinamismo económico, ¿no? Por ejemplo, hoy he leído una noticia muy interesante en el periódico, ¿no? Después de todo lo que ha pasado en Hong Kong, el gobierno de Hong Kong está lanzando un programa para atraer a gente preparada para que venga a Hong Kong, ¿no? Haciendo incentivos fiscales, incentivos para la vivienda, etcétera, porque se han ido 150.000 personas de Hong Kong por toda la intervención china, fundamentalmente, ¿no? Pues ahora están haciendo esto para combatirlo, ¿no? Entonces, la burocracia china es bastante sensata y no creo que cometa ese error, ¿no? Que podría ser una de las mayores incógnitas. Pero yo cada día soy más optimista que China no se va a hundir, y China lo que puede hacer es, como mucho, pues crecer al 2% en vez del 5 o 6%. Pero lo que pasa es que ya empiezan a tener una importancia muy grande el resto de países asiáticos que he comentado antes, ¿no? Son países con mucha población que empiezan a tener un factor de relevancia, ¿no? Entonces, yo no veo un riesgo sensacional, ¿no? O sea, veo riesgo de estancamiento en Europa y en Estados Unidos, pero no veo riesgo de colapso. O sea, veo riesgo de estancamiento, de crecimientos del 0,5, del 1, del -1, tal, bueno, así planos. Y con crecimientos en países subdesarrollados del 4 o 5%, pues nos dan un crecimiento global del 3%. O sea, pero yo no soy capaz de tener una bola de cristal mejor. Pero a mí me vale, la verdad. Bueno, hablando de China y Asia, veo aquí que hay una pregunta
bastante compuesta de otras varias preguntas sobre Asia, cuánto tiempo le dedicáis a Asia. Yo creo que aquí, por no extendernos, hay un webinar de Cobas dentro de poco sobre todo este tema, o sea que si luego nos lo comentéis os lo enlazamos, ¿no? También hay una pregunta de uno del público, yo creo que viene de la mano de que antes has comentado, no has dicho nombres, pero has dicho que hay muchas compañías que capitalizan lo que tienen en caja. Y la pregunta es si presiones de alguna manera para que las empresas con caja neta hagan recompras de acciones, repartan dividendo. Sí, lo hacemos sistemáticamente. O sea, para nosotros, a ver, que el fondo cotice a 95 y valga 230, pues hombre, pues mejor que cotice a 150, ¿no? Entonces, hacemos nuestro trabajo para intentar que se cierre el gap. Y lo que pasa es que, como vemos, el grueso de nuestras compañías son compañías familiares, que nos da tranquilidad por una parte, pero son a veces idiosincráticas. No quiere decir que, bueno, pues a lo mejor les gusta tener 1.000 millones en la cuenta corriente, pues es que no podemos hacer nada, no una pistola para qué. Pero estamos mandando cartas, hablando con ellos, tal, no sé qué, creando una sintonía. Pero vamos, en muchas de ellas lo estamos consiguiendo, ¿no? En Chile están recomprando acciones, tenemos un 5% de la cartera. O sea, digamos, en las 10 mayores inversiones, en varias de ellas se están recomprando acciones y haciendo cosas, y en otras estamos trabajando para que lo hagan, sí. Por hablar un poco más de compañías, hay una específica para el sector farmacéutico, que tenéis varias empresas de este sector, en precios muy bajos, en caídas, y ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, tenemos sobre todo compañías de genéricos, que bueno, obviamente pues el negocio genérico está creciendo, aunque el problema de los genéricos es que los precios van bajando, entonces tienes que compensar una cosa con otra, ¿no? Y lo que tienen las compañías que tenemos en genéricos es que son, pues, están muy baratas, y entonces, bueno, las compramos básicamente por esos. No es el mejor negocio del mundo, pero es un buen negocio que es necesario de aquí a 15 años, ayudan a que los sistemas de salud sean más sostenibles. Y la verdad es que bueno, tienen un papel que cumplir, ¿no? Y del 6% que tenemos en Pharma, pues 2/3 partes son genéricos y la otra tercera parte es pues un poco de todo, ¿no? Como tenemos Fresenius, que tiene hospitales, que tienen centros de diálisis, tienen otra serie de cosas, ¿no? O sea y en el fondo de grandes compañías tenemos también a Bayer, o sea, que tenemos un poco de todo. Pero no son cantidades grandes las que tenemos, ¿no? En general, las compañías de farmacéuticas no suelen estar baratas y el mercado las suele valorar bien. Por eso solo estamos en estas genéricas que el mercado está haciendo, yo creo que hemos un error, ¿no?, de valoración. Y aquí hay una pregunta sobre TK también. ¿Qué opinión tenemos de TK y si seguimos confiando todavía? Vamos a seguir. Bueno, TK ya se ha convertido en una compañía que es lo que tiene una compañía de barcos petroleros, y lo que tiene ahora los barcos petroleros es que están en sus fletes están en máximos históricos, pues porque no se han construido muchos barcos y bueno, y el transporte de petróleo está convulsionado por lo del factor Ucrania, entonces han cambiado todas las rutas y está muy complicado, generando mayores fletes, ¿no? Y su principal filial, que es ahora mismo es TK Tankers, pues es una compañía que tiene 30 o 40 barcos y se está beneficiando de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros como accionistas de TK nos estamos beneficiando también, ¿no? Tenemos accionistas también de International Seaways, que es una compañía de grandes petroleros que se ha comportado muy bien y ya hemos vendido todas las acciones, ¿no? Un poco lo que hablaba antes, vendiendo cosas que han ido muy bien, han llegado a su precio objetivo y ya compramos otras. Bueno, a ver, hay un par de preguntas que no entendemos muy bien la letra y como ya estamos con la hora encima, si alguno se quiere animar a hacer alguna pregunta final. Sí, aquí pone eólica offshore más grandes plantas fotovoltaicas, sector que debe crecer. ¿Se contempla empezar a posicionarte? ¿Medio plazo? ¿Idem? Bueno, a ver, que nosotros ya estamos... El automóvil eléctrico también y las energías fósiles. Sí, digamos, en todo lo que es la transición. Nosotros somos accionistas de una compañía como el ENGNOR desde hace 25 años. El ENGNOR puso los primeros parques eólicos en el año 93-94, yo creo 95, o sea que uno no habrá ni nacido, ¿no? O sea que llevamos 25 años siguiéndoles, o sea, en los parques en Malpica, ahí cerca de mi pueblo y tal, ¿no? O sea que están ahí, es valor y precio, no tiene otro componente, ¿no? Y ahora mismo el 10% de la cartera española está en el ENGNOR y en Cobas Selección tenemos el 2% en el ENGNOR, o sea que vamos, no somos refractarios a invertir en compañías
que intentamos y que entendemos y que están a buen precio. En cuanto a, por ejemplo, las compañías de servicio petrolífero como Subsea 7 y algunas otras instalan pozos de petróleo, pero también instalan molinos de viento en el mar, que tienen un componente de transición energética también, algunas de ellas que empieza a ser importante, ¿no? Maire Tecnimont, tenemos el 4% del fondo, es una compañía que tiene nuevas energías. ¿Qué quiere decir eso? Que son en la cadena del hidrógeno son punteros y tiene un know-how tremendo por su conocimiento de la petroquímica y de los fertilizantes, y en recogida, reciclado, transformación de plástico y digamos, cadenas cerradas también son expertos, o sea que tenemos absolutamente exposición, pero siempre una exposición a un precio razonable, no a precios absurdos, ¿no? Y creyéndonos historias que dentro de 5 años van a funcionar o no. ¿El automóvil eléctrico, energías fósiles y hidrógeno? Bueno, ayer Juan Huerta, uno de nuestros compañeros, estuvo probando el Austral, que es el nuevo vehículo de Renault, que es híbrido también, y tal y cual. Sabéis que es que todas las compañías que tenemos están expuestas. O sea, ¿qué compañía automovilística ahora no tiene buenos vehículos eléctricos? Tenemos nosotros dos compañías solo, que son Renault y Hyundai. Y Renault fue la primera en sacar vehículos eléctricos puros hace 10 años en Europa, o 12 años, y Hyundai es puntera en vehículos eléctricos. Entonces, claro que estamos expuestos. Lo que no estamos compuestos son a compañías absurdas que valen 10 billones con unas ventas de 5 millones. O sea, que no, esas cosas no lo vamos a hacer nunca. Eso que lo hagan otros, capital riesgo. Bueno, pues por nuestra parte yo creo que ya... Sí, yo solo quería hacer una última pregunta, porque también hablando con otro cliente antes de entrar, le digo, ¿quieres preguntar algo específico? Y me ha dicho, yo solo quiero que Paco me anime. Entonces, bueno, yo supongo que estarán ya animados, pero bueno, si puedes resumir en nada, el último minuto de cierre, pues eso, el entusiasmo, yo creo que ya lo has compartido, pero bueno, por cerrar y ya vamos a tomar un vino todos. No, es una pregunta interesante, ¿no? Porque yo la verdad es que cuando vino la pandemia, pues, me desanimé un poco, ¿no? Porque veíamos valores en los que la pandemia tenía un impacto nulo y caían un 50%. Entonces, bueno, pues, es que no lo entiendes, ¿no? Pero ya en ese verano, cuando vi que todo iba bien, que el impacto era muy pequeño en todas nuestras compañías y tal y cual, yo ya llevo 2 años absolutamente convencido de que es más de lo mismo, o sea, que esto vale el doble o el triple, lo que sea, que además cada año va a crecer y ya, vamos, tengo dudas, no diría cero, porque no sería absurdo, ¿no? Pero vamos, ya no pienso en que no vaya a ser otro escenario que llegar al 230 este año y, bueno, el año que viene, luego al 260, luego al 300 y así sucesivamente. Dentro de 10 años, pues esto ya será una anécdota, esto que hemos vivido en estos, bueno, sobre todo los primeros 2 años o 3, pero incluso hasta hoy, ¿no? Que estamos planos, ¿no? O sea, será una anécdota desde mi punto de vista. Vamos. Pues nada, yo creo que con esto cerramos, excepto que alguien quiera preguntar algo más. Pues nada, muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros y nada, te esperamos pronto. Muy bien, gracias.